Quisiera iniciar compartiendo con ustedes el título del mensaje para este estudio, pero no creo que pueda hacerlo. Cuando Prince me dijo que hoy estaríamos hablando sobre geopolítica, lo primero que hice fue buscar en mi teléfono qué significa geopolítica. Así que este será un estudio difícil para mí de compartir, pero tiene que ver con entender a Israel, su tierra, sus fronteras y cómo se le percibe como entidad política en el mundo actual. Y solo vamos a estar en un capítulo, Apocalipsis capítulo 12. Al abrir este capítulo, veremos algo. Si estudiamos esto desde la perspectiva de lo que podríamos llamar los reformadores, remontándonos a Calvino, a Wesley e incluso a los padres de la iglesia primitiva, mucho antes que los reformadores, encontraremos confusión. Porque es muy común hoy día ver al que se menciona en Apocalipsis capítulo 12 y entenderlo como alguien relacionado con la iglesia. Pero no es así. El tema allí es Israel. Y tenemos una perspectiva profética para entender esta entidad geopolítica conocida como Israel. Y noten cómo comienza esta sección. Apocalipsis capítulo 12, comenzando en el versículo 1, donde dice: y apareció una gran señal. Esa palabra gran no solo señala algo grande, sino que a menudo significa algo importante. Así que hay una señal importante que aparece en el cielo. Una mujer. Cuando se mencionan mujeres en la Biblia, usualmente cambia el contexto del pasaje. Le da un contexto de redención. Es claro que la redención es una palabra de reino. Dios redime para que pueda haber una experiencia de reino. La redención de Dios te da un carácter de reino, una identidad de reino y una esperanza de reino. Así que hay una mujer y está vestida con el sol, y la luna está bajo sus pies, y sobre su cabeza hay una corona de 12 estrellas. Verán, si se fijan en los reformadores, y gran parte del cristianismo actual es reformado, ellos ven a esta figura como relacionada con la iglesia, y eso es un gran error. Esto está tomado de... Y recuerden lo que aprendimos anoche. Juan tiene el hábito, la metodología, podríamos decir, de tomar cosas del Antiguo Testamento, cosas bien conocidas, y traerlas a su libro, el libro de Apocalipsis, advirtiéndonos que debemos tomar eso y entender cuál era el contexto original y darnos una comprensión nueva y más completa. Y esta es una clara referencia al segundo sueño que tuvo José. Y tiene que ver con Israel. El padre y la madre de José y sus 11 hermanos. Así que José y esos 11 hermanos representan esas 12 estrellas que forman la corona. Antes de pasar al verso 2, todos conocemos el versículo en relación con Israel que dice que la salvación es de los judíos. ¿Qué significa eso? Básicamente que el Mesías saldrá de Israel. Más precisamente,
de la tribu de Judá. Así que dice aquí, en el verso 2, y ella, teniendo en su vientre, es un modismo para la concepción. Esta mujer queda embarazada y clama con dolores de parto. Y noten algo, dice aquí, y con dolor, eso es lo que dice tu Biblia. Es una palabra para indicar sufrimiento. Ahora, ¿ven lo que la Escritura nos está diciendo? Hay dolores de parto, pero hay una segunda palabra. Y esa segunda palabra revela un sufrimiento, pero no un dolor de parto, sino que nos informa de la condición de Israel cuando nació el Mesías. Que Israel estaba bajo opresión, bajo la opresión romana. Estaba experimentando lo que les conduciría al exilio más largo en la historia de Israel. Así que ella clama con dolores de parto y con dolor para dar a luz. El Mesías nacerá en tiempos difíciles. Y ahora vamos a descubrir por qué vemos esa palabra clave, esa palabra que se enfatiza, ese dolor, ese sufrimiento. Yo creo que se refiere al enemigo. Miren el verso 3. Y apareció otra señal. Pero esta será una señal muy diferente. Verso 3. Y apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón, rojo como fuego. Esta es una palabra que se usa para describir a Satanás, para describir al diablo. Y lo primero que estamos viendo, y sobre esta base hice algunos de mis comentarios anteriores durante la sesión de preguntas y respuestas, es que vamos a ver en este capítulo 12 que este dragón, Satanás, va a querer perseguir a Israel. Y el dragón sabe algo, que aquel que traerá la victoria para Israel solamente es Cristo, este que ha sido concebido en esta mujer, en la nación de Israel. Así que he aquí un dragón rojo como el fuego, algo grande. Y oigan bien, porque esto será muy importante en el futuro de la humanidad, cuando se manifiesten la ramera y la bestia. De hecho, no vamos a poder entender lo que va a suceder en los últimos días. ¿Cómo debemos tener esa perspectiva profética? ¿Qué debemos buscar y qué va a suceder? No podemos hacerlo con éxito, correctamente, si no tenemos la comprensión correcta de lo que estamos leyendo ahora mismo. El dragón tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7, podríamos decir 7 diademas o coronas. ¿Qué significa esto? Y recuerden que dije antes que una corona se relaciona con un reino. Esta entidad, esta bestia, que tiene 7 cabezas, representa 7 reinos distintos en el pasado. Debemos recordar eso. La Biblia relata que luego habrá una sorpresa, porque vemos 7 cabezas, pero en realidad aprenderemos que en el futuro habrá una 8ª cabeza. Verso 4. Y su cola arrastró la 3ª parte de las estrellas del cielo. Generalmente la Escritura y los estudiosos ven esto como ángeles, y los arrojó a la tierra, a este mundo. Y noten lo que hizo el dragón. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz
para que tan pronto como ella diera a luz, devorara a la criatura. Esto es importante porque hay una diferencia. Sabemos que esta criatura es un niño varón. Se nos va a decir que es un hijo, pero no vemos la palabra hijo aquí. Más adelante sí. Sino que vemos un término que significa niño o niña, sin distinguir género, y eso es significativo. Porque, ¿cuál es la diferencia entre la palabra griega neutral para niño o niña y la palabra específica para hijo? Que esta palabra neutral comunica un profundo afecto y amor. Y anticipa, no que la mujer ame a este niño, sino que hay un llamado a reconocer y responder a este niño. Así que ella está lista para dar a luz y este dragón está esperando para que tan pronto ella dé a luz pueda devorar a ese niño. ¿Por qué? Porque él entiende algo. Él entiende que este niño, es decir, el Mesías, es la clave para los propósitos de Dios. Y permítanme hacerlo personal para ustedes. Nunca podrán cumplir los propósitos de Dios por su cuenta. Solo cuando entran en ese pacto de reino, mediante Él, mediante el Evangelio, es que serán puestos en ese lugar, en ese camino, por el cual ustedes, a través de Él y de su Espíritu Santo, tendrán el potencial de cumplir los propósitos de Dios y los propósitos del reino de Dios. Pero este dragón quiere devorar al niño. Verso 5. Y ella dio a luz a un hijo varón. Lo interesante es que si tu Biblia dice un niño, eso no es lo que dice el original. Literalmente dice un hijo varón. Otras traducciones se equivocan porque continúan usando la palabra niño. Al menos en inglés dice child, pero en el texto griego hay un cambio. De la palabra teknon, que significa child o niño en inglés, a la palabra hijo. La razón de esto es muy sencilla. He tenido la oportunidad de hablar con algunos equipos de traducción sobre este pasaje y dicen que es confuso porque decir hijo varón parece redundante, ya que si es hijo, es varón. Es redundante y no es necesario decirlo, pero es lo que dice la Escritura y tiene una razón de ser. Este término se vincula de manera única a otra profecía del Antiguo Testamento que tiene que ver con el nacimiento del hijo de Ana en el primer libro de Samuel. Y me refiero justamente a Samuel. El término conecta a este pasaje con aquel. ¿Por qué eso es importante? Bueno, tenemos la respuesta. Conecta este nacimiento con el de Samuel. Ahora, el nombre de Samuel en hebreo es Shmuel, que significa el nombre de Dios. Este término se usa para decirnos que este niño representa y efectivamente es uno que representa el nombre de Dios, que es igual que el carácter de Dios. De hecho, este término hijo varón suena redundante en inglés, pero en el idioma original apunta a la divinidad de Cristo. Habla de esperanza y está vinculado a la oración de una mujer llamada Ana, que representa la gracia. Así que este niño representa a esta mujer que oró, llamada la gracia de Dios. Ella oró para que Dios supliera a uno que lo representara a él, que demostrara su carácter. Por eso entendemos por qué Satanás está en contra de este niño. Y miren lo que dice acerca de este hijo varón, que está a punto de pastorear a todas las naciones con vara de hierro. La mayoría de las Biblias dirán gobernar, pero revisen bien. La palabra original es pastorear,
¿Por qué eso es importante? Porque sabemos que hay una profecía de Isaías, creo que está en Isaías 34. Y también sabemos lo que Juan dice acerca de Cristo, que Él es el buen pastor, y ese pastor se convertirá en rey del reino de Dios. Todo esto se muestra aquí cuando dice que Él será quien pastoreará a todas las naciones con vara de hierro. Y luego noten, tenemos una palabra griega para arrebatamiento o rapto. ¿Sabían eso? Porque Satanás, ese gran dragón, quiere devorar a este niño. Pero ¿qué pasa? Dios interviene. ¿Qué hace Dios? Es la misma palabra que vemos en las Escrituras para harpazo, que significa arrebatar, remover, cambiar de lugar rápidamente. Es usada por Pablo para describir el rapto, pero aquí describe cómo Dios remueve a Cristo de las perversas intenciones de Satanás. ¿Ven la conexión? Satanás tiene intenciones para ustedes. Satanás quiere destruir la iglesia, pero no va a poder. Lo que vemos aquí es que Dios actuará y seremos arrebatados antes de que Satanás cumpla con sus propósitos. Él no tendrá éxito. Dios sí. Así que el Mesías es removido, es arrebatado, este hijo. ¿Y a dónde es llevado? Es llevado ante Dios. ¿Y también a dónde? A su trono. Esa palabra, arrebatamiento, la misma palabra, es la que vemos en Apocalipsis 7, versos 9 y 10, cuando la iglesia es llevada ante el trono de Dios para estar con Él, allí presente, junto al Señor Dios Todopoderoso. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto. Yo subrayaría esa palabra, desierto o yermo, como sea que tu Biblia lo traduzca. Es una de las palabras más importantes en toda la Biblia, porque el desierto en hebreo es la palabra midbar. Es una palabra que se relaciona con confiar y depender de Dios. Lo que Dios hace y lo que Él hace con nosotros como individuos, no importa quién seas, todos hemos sido llevados al desierto en algún momento. Esos periodos difíciles en la vida donde te das cuenta de que no puedes depender de nadie más, sino de Dios. Él es el único que permanece contigo. Puedes sentirte abandonado, puedes sentirte traicionado, como si todos estuvieran en tu contra, pero Dios no lo está. Y es cuando vivimos esos momentos y somos lo suficientemente sabios y humildes para confiar y depender de Él, para darnos cuenta de que solo Él es nuestra ayuda, entonces es que hallamos esa victoria, encontramos esa liberación. Así que dice aquí sobre esta mujer, miren con cuidado. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar que ha sido preparado, y noten eso, Dios nunca es tomado por sorpresa. Ese lugar ya ha sido preparado por Él. Un lugar preparado por Dios para que, y la siguiente palabra es enfática, dice, para que allí
ella sea sustentada por 1260 días. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los últimos 3 años y medio. Esos últimos 42 meses, no los primeros. Y hay algo que tenemos que preguntarnos. Les hablaré de una pregunta que me hacen con frecuencia y es la siguiente. ¿Creo yo que el anticristo será judío? Y antes de responder esa pregunta, les hago yo primero una pregunta y es esta. ¿Qué te hace pensar? ¿Cuál es la causa que te hace preguntar si yo creo que el anticristo será judío? Y esto es lo que casi invariablemente responde la gente. Bueno, no creemos que Israel recibiría al anticristo a no ser que fuese judío. Y les hago entonces otra pregunta. ¿Dónde dice la Biblia que Israel recibirá al anticristo? Entiendo que él hará un pacto con muchos, pero no creo que eso se refiera a la nación de Israel. No veo nada en las Escrituras que nos haga suponer que Israel recibirá al anticristo. Pero esto es lo importante. Hay un evento clave. No puedo estimar lo suficiente la importancia de este evento. Se llama, y el propio Mesías lo menciona, en Mateo 24:15. Pablo también habló de ello en 2 a los Tesalonicenses 2:3. Y Daniel lo mencionó en Daniel capítulo 9, también en Daniel capítulo 11 y en Daniel capítulo 12. ¿De qué evento hablo? De la abominación desoladora. Sabemos algo. Ese es el momento en el que el anticristo va a decir: miren lo que he hecho. He traído prosperidad, seguridad y paz a este mundo. Y dirá a Israel: miren, yo soy el que les ha dado la paz. Yo soy el que ha reconstruido su templo. Y él exigirá que Israel lo reciba. Pero aquí viene lo mejor. Israel lo rechazará. Tiene que ver con lo que hablamos en otra conferencia, el tiempo de la angustia de Jacob. Ahora vemos a Israel saliendo al desierto. ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué sale Israel al desierto? Porque ese mismo dragón, Satanás, tal como quiso devorar a Cristo, querrá devorar y destruir a Israel. Y la razón es porque Israel rechazará al anticristo en la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? No tenemos que especular. La palabra de Dios nos lo dice. Por ejemplo, en Daniel 11:36 se menciona de hecho 2 veces. Pablo cita esto en 2 Tesalonicenses 2:3, cuando dice que el hombre de iniquidad, el hombre de pecado, va a entrar, pero no dice en el templo, sino que literalmente dice en el santuario, refiriéndose al lugar santísimo. ¿Y qué hará allí? Insisto, Pablo lo dice. Él tomará asiento. ¿Qué asiento? Entre los 2 querubines, en el asiento conocido como el propiciatorio, la cubierta del arca del pacto. Él se sentará allí. ¿Por qué? Porque allí es donde descansaba la presencia de Dios. Lean Números 7:89. Moisés entró al lugar santísimo una vez, aunque no era el sumo sacerdote, pero lo hizo por una razón: para dedicar el tabernáculo para la adoración. Israel iba a comenzar a adorar a Dios de una manera nueva, de una manera única, como nunca antes, en el tabernáculo.
Entonces Moisés entró allí para dedicar el tabernáculo para esta nueva manera de adorar. Y lo que descubrimos es esto. Descubrimos que el Mesías regresará, hablaremos de esto en una sesión posterior. Él vendrá al monte de los olivos, al final, descenderá por el monte de los olivos, cruzará el valle de Cedrón, pasará por la puerta oriental y tomará asiento donde estaba la presencia de Dios, entre esos dos querubines, en el propiciatorio, y allí será inaugurado el reino de Dios. Y nosotros, tanto la iglesia como las naciones, incluyendo un remanente de Israel, vamos a adorar de una manera nueva, a la manera del reino. Eso es lo que el Mesías hará. Y lo que encontramos aquí es esto. ¿Tuvo Satanás, tuvo ese dragón, éxito en devorar al Cristo bebé? ¿Cuál es la respuesta? ¡No! Entonces, lo que él hará en los últimos días, cuando se dé cuenta de que su estrategia para seducir y engatusar a Israel ha fallado, y cuando Israel finalmente le diga que no, entonces comenzará el peor tiempo de persecución para Israel en toda su historia. Eso es lo que estamos viendo aquí. En el texto donde dice, leamos el versículo 6, que la mujer, refiriéndose a Israel, ha huido al desierto, donde tiene un lugar que ha sido preparado por Dios para que allí ella sea sustentada durante 1260 días. Versículo 7. En el versículo 7 vemos algo. Vemos que estalla una guerra, pero no es una guerra física, sino una guerra espiritual. Noten lo que dice. Y aconteció que se produjo una guerra en los cielos. Mijael, y ese nombre, Miguel, es maravilloso. Significa ¿quién como Dios? Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles luchan también. Pero fíjense en el verso 8. Mas ellos no pudieron prevalecer. ¿Sabes lo que dice literalmente? No tuvieron fuerza. Verifícalo. Eso significa que el enemigo, comparado con Dios, no tiene fuerza. Ellos no pudieron lograr su objetivo, que era, ¿cuál? Destruir a Israel. ¿Por qué estamos tratando este capítulo? Muy sencillo. Creo que es muy obvio decir que el antisemitismo y el anti-israelismo han explotado en los Estados Unidos y en el mundo entero. ¿No les parece? Lo que estamos viendo es que ese espíritu satánico, ese espíritu del anticristo, está en el mundo. El mundo, todas las naciones, el mundo entero, incluyendo tu país. Lean la profecía de Zacarías. Todas las naciones del mundo subirán hacia Jerusalén. ¿Con qué propósito? Para hacer guerra. ¿Y cuál es el propósito de esta guerra? Destruir a Israel. Hablaremos más sobre esto en otra sesión posterior. Pero Israel como entidad geopolítica, lo que estamos viendo aquí son las ramificaciones espirituales. No se trata de algo natural ni físico, sino espiritual. Y el fundamento es un objetivo satánico. Lo que me parece trágico es esto. Parte de la iglesia, de hecho, un porcentaje significativo de la iglesia, está confundido. No entienden lo que está ocurriendo. En lugar de escuchar y leer las Escrituras,
están formando sus doctrinas, decidiendo a quién van a apoyar, basándose en lo que ven en las noticias y en lo que leen en Internet, en lugar de lo que dice la palabra de Dios. Satanás conducirá a todas las naciones en contra de Israel. Tuve una charla interesante con un israelí, uno con quien hemos compartido anteriormente. A él le costaba mucho aceptar lo que Zacarías dijo, que todas las naciones subirían a Jerusalén para hacer la guerra. ¿Todas las naciones? No lo creo. Sé que lo dice, pero no lo creo. ¿Adivina qué? Hoy sí lo cree. Ha sido abrumado por tanto odio. Esas son sus palabras y estoy de acuerdo con él. Tanto odio contra Israel como nación. Todo esto, si creemos en Juan y en este capítulo, todo esto tiene una fuente, y esa fuente es el enemigo. Seamos específicos, es el diablo, ese dragón, Satanás. ¿Por qué? ¿Entiendes de alguna manera lo que está en juego aquí? Satanás cree algo, y tiene razón, tiene toda la razón. Si él pudiera destruir a Israel, él ganaría. Él ganaría. Si Israel, si ese remanente no llega a la fe y no habita en los lugares que Dios ha determinado que debe habitar, si Satanás puede detener eso, entonces detendrá el reino de Dios. De eso se trata. Esta es la guerra. Pero cuando lo analizamos, mira el verso 8. No tenían fuerza, es lo que dice literalmente, ni se halló lugar para ellos, para los que pertenecen al anticristo, nunca más en los cielos. Y ese gran dragón, esa serpiente antigua, aquel llamado Diablo y Satanás, fue arrojado abajo. Aquel que engañaba al mundo entero fue arrojado a la tierra, y sus ángeles con él fueron arrojados. Si se fijan, vemos en este verso, en el verso 9, que 3 veces aparece este verbo en voz pasiva, fue arrojado. ¿Por qué es importante que esté en voz pasiva? Porque no fue que bajaron voluntariamente. La voz pasiva significa que fueron obligados a descender. Dios los arrojó, los echó abajo. ¿Por qué? Para derrotarlos. No serán victoriosos. No tienen la fuerza, en comparación con Dios, para lograr su plan. Van a fracasar. Al leer esto, veo una gran cantidad de buenas noticias. Veo muchas razones para estar animados. Porque lo que está diciendo es que Satanás y aquellos que le pertenecen, y el anticristo, que realmente es Satanás encarnado, una falsa representación, no lograrán sus propósitos. Por eso, Israel es odiado, porque Israel ha sido creado de manera única y será redimido para un propósito del reino. Todo este sufrimiento, noten lo que dice aquí. Más arriba leemos que, dice aquí, que ella será sustentada por 1260 días. ¿Quién la sustenta? Dios. ¿Por qué? Porque Él es fiel. ¿Y por qué más? Porque Él ama a las naciones. Verán, hay un engaño en el que el mundo ha caído. Dios creó a Israel con un propósito. ¿Cuál propósito? Bendecir
a todas las familias de la tierra. Es un propósito muy amplio e inclusivo. Gente de toda nación, toda tribu, todo pueblo y toda lengua. Para eso ha elegido Dios a Israel, no porque sean sus favoritos, sino para ser instrumento de bendición al mundo, la bendición de la salvación. Pero hasta que Israel no esté bien con Dios, y espero que estén orando por eso, hasta que Israel no se reconcilie con Dios, me refiero a todo judío, ya quisiera yo, pero no, será solo un remanente. Una vez que ese remanente sea redimido por el mismo mensaje del Evangelio, entonces el reino de Dios podrá comenzar. Y hagámoslo personal. El reino de Dios podrá comenzar para mí, para ti y para todo el pueblo de Dios, para todo grupo cultural, para toda raza. Dios no discrimina, pero hay un solo camino. Y ese camino es su camino, el Evangelio. Lo que estamos leyendo en Apocalipsis 12 es una cosa. Como el enemigo, ese ser diabólico, Satanás, esa serpiente antigua, nada ha cambiado. ¿Qué hizo con Eva? Él le mintió. Y la tragedia es esta. En mi opinión, la iglesia... Si miras a la iglesia en el siglo XX, tenían un mayor entendimiento y más conocimiento de las Escrituras que la iglesia actual. ¿Estarías de acuerdo con eso? Es trágico. Estas son las palabras en las que debemos basar nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras acciones. Leemos aquí. Último verso. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha sucedido la salvación, el poder, ¿y qué más? El reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué lo dice? Porque Satanás no tuvo éxito en su objetivo. No pudo devorar a Cristo, ni pudo destruir a Israel. ¿Por qué no pudo? Porque Dios había preparado ese lugar, y Dios sustentó a Israel durante 1260 días, que son 42 meses o 3 años y medio, para llevar a Israel hasta el final. Y concluiré con lo siguiente. La iglesia experimentará un final maravilloso. Será un camino tortuoso hasta llegar allí, pero tendremos un final maravilloso. Mientras que Israel tendrá el camino más difícil, el camino más mortal, el camino más trágico para llegar a su final. Será el peor tiempo de persecución para el pueblo judío desde que existe como nación, debido a los objetivos satánicos, debido a lo que Satanás está tratando de lograr, pero habrá un remanente que sobrevivirá y será testigo de la segunda venida de Cristo. Y ellos mirarán al que fue traspasado y lo reconocerán. La Escritura dice que ellos llorarán, y esa misma palabra para llorar. La semana pasada estudiamos el libro de Lamentaciones, y allí hice una afirmación. Esa lamentación, ese duelo o llanto, es la forma más sincera de adoración. Cuando estás de duelo porque alguien a quien amas tanto ha muerto, pero te presentas ante Dios y lo adoras, a pesar de lo que acabas de perder, de lo que acabas de experimentar, eso
es verdadera adoración. Y cuando Israel experimente el amor de Dios, su fidelidad, su compromiso de pacto, por haber enviado al Mesías para redimir y liberar a Israel, después de todos estos siglos, estos miles de años de desobediencia y falta de fe, ellos verán de primera mano el amor de Cristo y van a responder. Y los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Y así el reino será establecido. El reino no vendrá sin Israel. La iglesia necesita saber eso y aceptarlo de verdad, porque el enemigo sí que lo sabe, y su estrategia y sus acciones están basadas en tratar de mantener a Israel lejos de ese hijo de la promesa. Padre Dios, danos una mentalidad que esté en armonía con tus propósitos y planes. Permítenos ver a Israel y lo que tú quieres hacer con esa tierra y con ese pueblo. Permítenos verlo de manera correcta para apoyarlo, orar por él y ser individuos que comprendan tus propósitos proféticos para que podamos ser hallados fieles y seamos un pueblo con el que estés bien complacido. Es nuestra oración en el nombre del Mesías. Amén. In Messiah's name. Amen. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.